6:34 en la mañana, la desaceleración económica producto de la caída de los precios de petróleo han generado en el país mayores acercamientos entre los sectores público y privado. Desde el lado empresarial, la lectura es que este afianzamiento de relaciones, aunque tarde, llega, mientras el gobierno insiste que la colaboración se mantuvo durante los ahora 9 años de gestión. ¿Cuáles son las perspectivas de inversión para 2016? ¿Cuál será el aporte de la empresa privada y los incentivos de parte del régimen? Lo hablamos en este espacio. Santiago León, viceministro de la Producción. Señor viceministro, buenos días, bienvenido a este espacio. Precisamente uno de los afianzamientos que se ha dado entre el sector público y privado tiene que ver a raíz de la aprobación de la ley de incentivos para asociaciones público-privadas, denominadas APP, aprobadas en diciembre pasado. ¿Cómo esto contribuirá precisamente a mejorar la economía en tiempos difíciles? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los amigos televidentes. Efectivamente, el gobierno se ha preocupado por desarrollar instrumentos que permitan que la inversión no pare y sobre todo inversión en proyectos de interés general. Y justamente en este marco es que la ley de asociación público-privada es una buena noticia para los inversionistas. ¿Por qué? Pensemos en proyectos de interés general, los cuales no solo que son de interés general, sino que además tienen su rentabilidad. Entonces, ¿por qué no pensar que venga un inversionista privado, haga la obra, construya la obra, evidentemente tenga una rentabilidad producto de su esfuerzo, de su inversión, de su tiempo, de su conocimiento en la operación, pero que a su vez también se esté dando un servicio? Ejemplo sencillo, vivienda social. En el Ecuador existe una gran cantidad de demanda todavía de vivienda social, existen los créditos del IE, sin embargo falta un poco la oferta. Entonces, ¿por qué no pensar en un proyecto en conjunto en el cual el Estado, por ejemplo, pone el terreno y viene un inversionista privado y construye las viviendas y las vende? Evidentemente va a tener una rentabilidad de esas ventas y a su vez el Estado cumple con el objetivo de otorgar vivienda y lo más importante, los ciudadanos tienen acceso a esta vivienda. Esto lo pongo simplemente como un ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de entrar en este tipo de asociación público-privada? Bueno, hay beneficios muy claros. Primero, el no pago del impuesto a la renta durante los primeros 10 años una vez que empiecen los ingresos gravables. El segundo beneficio es una exoneración total del impuesto a la salida de divisas, tanto para el rendimiento como para la inversión que se haga una vez que estos capitales regresen a su origen. Adicional a eso, se le da todo el tratamiento que tiene una empresa pública o institución del Estado respecto a la exoneración de todos los impuestos arancelarios, IVA de importaciones, ICE, etcétera. Y finalmente se otorga estabilidad jurídica en los aspectos más importantes del proyecto. Entonces, en este contexto realmente, insisto, hay grandes proyectos en el Ecuador. Creo que el Ecuador está repleto de oportunidades y con este instrumento va a ser mucho más fácil aprovecharlas. Viceministro, ¿cómo saber exactamente cuáles son las oportunidades que pueden tener los empresarios tanto del Ecuador como extranjeros que quieren venir a invertir en nuestro país? Se habla de obra pública nueva y obra pública también existente. ¿En dónde se puede ver esta gama de oportunidades para que puedan escoger dependiendo también de cuáles son las habilidades y la experticia que tienen? Por supuesto, bueno, hay un montón de proyectos. Quizás la carretera también es un buen ejemplo. Ahí hay dos opciones. Una opción es que pueda existir alguna necesidad no cubierta, alguna carretera que no hay absolutamente nada, y ahí viene el inversionista privado y se encarga de toda la construcción, puede tener su rentabilidad quizás cobrando un peaje, quizás también haciéndose cargo de la publicidad que se puede hacer en la carretera, de las estaciones de servicio, etcétera. Esa es una opción, pero también hay opciones en las cuales la carretera ya existe, sin embargo no se ha dado mantenimiento por haber circunstancia, necesita una inversión adicional, necesita una ampliación que de igual manera se podría cobrar con un peaje. Entonces ahí también es una obra ya existente que viene el Estado a operar, o quizás alguna empresa del Estado también. ¿Por qué no pensar en un CNT, solo por poner un ejemplo? Quizás CNT está funcionando bien, sin embargo puede venir un inversionista privado, no compra, quizás eso es importante aclarar porque en sectores estratégicos el Estado no va a ceder el 100%, pero
en el caso de CNT, por ejemplo, puede venir un inversionista y comprar el 49% de la empresa y también hacerse cargo de la operación. Eso es un ejemplo, claro ejemplo, donde puede haber inversión privada para mejorar los servicios públicos y que a su vez traigan recursos al Estado. Fernando. Ministro, perdón, subsecretario, pero ¿por qué esta necesidad obligatoria de constituir una empresa nueva cuando hay empresas en el país que operan, que le han apostado a la diversificación de sus productos y al cambio de matriz productiva? Bueno, recordemos que existen otros instrumentos. Por ejemplo, el Código de la Producción es un instrumento bastante claro con incentivos también a las inversiones nuevas y eso se está dando. Solo lo pongo como ejemplo. Desde que nosotros llegamos al ministerio, al día de hoy ya hemos aprobado 11 contratos de inversión y estamos por aprobar algunos más. Es decir, eso se sigue moviendo. Hay incentivos claros como exoneración al anticipo del impuesto a la renta, empresas nuevas fuera de Quito y Guayaquil, 5 años de no pago del impuesto a la renta y otros incentivos más como por ejemplo la contratación de nuevos trabajadores, hay una doble deducibilidad, es decir, hay un paquete de beneficios. Pero la ley de asociación público-privado es para proyectos de interés general donde tanto el Estado como el inversionista corren el riesgo, es decir, es un riesgo en conjunto. Y por eso se hace un nuevo consorcio en el cual el Estado pone su parte, no es el inversionista solo, el Estado pone su parte, ponía el caso del ejemplo de la vivienda donde el Estado pone el terreno, y el inversionista pone la operación, la inversión. Es decir, es importante marcar esta diferencia. En una asociación público-privada no solo es el riesgo del inversionista, no solo es el riesgo del Estado, es un riesgo que asumen en conjunto, a diferencia de las inversiones privadas. Le pongo otro ejemplo adicional. Hay gran interés, de hecho ya interés en firme, de inversionistas privados extranjeros que quieren hacerse cargo de los puertos, tanto el de Manta como el de Pozorja, como el de Puerto Bolívar. Ahí voy. Usted mencionaba, por ejemplo, las carreteras. Sin embargo, las carreteras, las vías del país que aún siguen concesionadas desde la época del fenómeno del Niño anterior, de la época de Corpecuador, son a lo mejor las peores vías del país, las que en peor estado están. Entonces, ¿qué garantiza que en esta mecánica la situación cambie? Bueno, digamos, el modelo en este caso es diferente. Obviamente en concesión, si hay cosas que revisar, habrá que revisarlas, si hay que tomar medidas correctivas, hay que tomar medidas correctivas. Eso es un tema realmente aparte. De hecho, en el tema vial, una cosa es contratar la obra, que es lo que ha venido haciendo el gobierno normalmente, es contrata la obra, puede ser que permita cobrar un peaje, pero finalmente quien se hace responsable de la obra es el gobierno y quien paga la obra con financiamiento directo o de alguna manera es el gobierno. En este caso que estoy mencionando de asociación público-privada, insisto, el riesgo es compartido. En ese sentido es los dos, tanto el gobierno como el inversionista privado, tienen que preocuparse de que esa carretera esté funcionando de manera adecuada para poder cobrar el peaje, si no evidentemente la ciudadanía no va a pagar. Un tema sin duda importante también en el establecer esta ley público-privada tiene que ver con el financiamiento. Se ha dicho también que se va a otorgar facilidades financieras con créditos incluso del exterior y también de la banca pública. Efectivamente, solo permíteme, Marcela, para terminar el tema de asociación público-privada, para ir a esos incentivos que son más de carácter general, es que estas asociaciones público-privadas no son nuevas en el mundo. De hecho, han habido, y quizás en la misma región, algunos ejemplos. El aeropuerto de Bogotá, de Colombia, eso fue construido y mejorado con una asociación público-privada. En el caso de un tendido eléctrico en Perú, de la misma manera, Chile igual. Es decir, esta figura ya existe y ha sido exitosa en otras partes del mundo y la vamos a implementar acá en el Ecuador. Adicional a eso, existen otros incentivos de carácter general que se incluyeron en esta ley, pero no solo son para la asociación público-privada, y esa es la diferenciación que quería hacer. Esta ley lo que permite es traer dinero del exterior, poner alguna inversión, por ejemplo una póliza a más de 360 días y todo el capital y los intereses y evidentemente la rentabilidad producto de esta inversión pueden salir del país sin pagar el impuesto a la salida de divisas. Por otro lado, también en respecto de financiamiento, el financiamiento venga o no venga de paraísos fiscales, cuando tenga que pagar esa rentabilidad de ese financiamiento o esa renta que me pide evidentemente quien me financia, tampoco le tengo que retener ni impuesto a la renta ni tampoco tengo que pagar impuesto a la salida de divisas. Se nos acaba el tiempo, viceministro. Solamente el tema muy rápido de la parte de financiamiento también, tanto con créditos externos como de
la banca privada, pública. Sí, efectivamente, el no pago del impuesto a la renta por más de 360 días, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, no pagan impuesto a la renta. Y si el dinero viene de afuera, no paga el impuesto a la salida de divisas. E insisto, este incentivo no es solo para las asociaciones público-privadas, sino para cualquier ingreso de recursos al país. Muchísimas gracias, Gracias por los detalles. ustedes. Un buen día para usted. Los deportes. Prodo Noticias.